Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. Comprensión. Metalmeister frunció el ceño al entrar en el desolado apartamento. Junto a él caminaban un par de policías, un detective y un analista del laboratorio forense de la ciudad. Entonces, ¿este es el lugar?, le preguntó al detective, quien frunció el ceño y asintió. Sí, su casero lo reportó anoche. Dijo que olía a hollín y humo proveniente de su apartamento. Finalmente, llegaron los bomberos y, al abrir la puerta, descubrieron esta escena espantosa, dijo el detective con voz ronca, mientras Maestro inspeccionaba cuidadosamente la sala de estar de la familia fallecida. Solo tardó unos instantes en encontrar los cadáveres. Pobres bastardos quedaron calcinados, intervino uno de los policías mientras Maestro se arrodillaba y frotaba un poco de ceniza entre los dedos. Debo admitirlo, señor Eiichi, este no es el final que esperaba para usted, pensó el héroe corrupto mientras luchaba por controlar sus emociones. Esta parte de la ciudad es un infierno, sí, pero sé que usted y su familia siempre se esforzaron por sacarle el máximo provecho. Aunque hasta hacía poco se aprovechaba de ellos, no podía negar que sentía algo por la familia modelo del barrio. Usted y yo teníamos un trato para ayudar a desarrollar esta cuneta con la ayuda de Walker, y ahora no va a poder cumplir con su parte. ¿Qué clase de negocio a medias está manejando? Señor, tenemos un par de testigos que afirman haber visto a alguien sospechoso salir de la escena hace unos días. El jefe los interrogará pronto, le dijo el analista mientras colgaba el móvil. Una vez que comiencen los interrogatorios, solo se permitirá la entrada al personal autorizado. Así que, si va a echar un vistazo, le recomiendo que lo haga rápido. Entendido, te prometo que no tardaré mucho. Metalmeister suspiró. Técnicamente hablando, como no era policía, no tenía derecho a estar allí. Sin embargo, conocía a todos estos hombres de tratos anteriores y los trataba bien. Así que ahora solo le devolvían el favor. Maldita sea, murmuró mientras se frotaba los ojos doloridos, ¿qué le voy a decir al chico? Como esta escena se había descubierto hacía poco, los medios aún no se habían enterado. Lo más probable es que, tras unas horas de redactar un comunicado oficial, el jefe de policía de la ciudad informara al público. Incluso en estos tiempos, un asesinato brutal como este era raro. No dudaba de que probablemente llegaría a los titulares internacionales. Después de todo, si había algo que los medios modernos adoraban, era un buen asesinato. Uf. Voy a vomitar. Uno de los policías gimió mientras inspeccionaban cuidadosamente los cuerpos carbonizados esparcidos por el lugar. Estos niños ni siquiera estaban en secundaria, ¿verdad? ¿Qué clase de cabrón retorcido les haría esto? Metalmeister se encogió de hombros. A lo largo de sus años había visto a más villanos de los que podía contar, pero incluso para él, con toda su experiencia, esto era demasiado. El asesino había incinerado los cuerpos de sus víctimas, sin embargo, era dolorosamente evidente que los niños sufrieron mucho antes de morir. Miren esto, empezó el detective señalando una profunda herida en el brazo derecho del niño. Nuestro agresor debió torturarlo, pobrecito. Metalmeister se burló al oír eso. Los cuerpos de los niños estaban tan destrozados que prácticamente no eran más que montones de carne y hueso. Diablos, solo pudieron identificarlos por los collares que llevaban, debería haber sido obvio que habían sido torturados. ¿Conocemos a algún villano que haya hecho algo así en el pasado?, preguntó Master. Era una pregunta típica que probablemente no tenía una respuesta satisfactoria, pero aún así la formuló. Con suerte, quienquiera que haya matado a esta familia podría tener antecedentes penales que podamos contrastar. En respuesta a su sugerencia, el detective que acompañaba al grupo sacó su teléfono y marcó algunos números. Estoy seguro de que los forenses ya están investigando eso, pero lo comprobaré. Murmuró el detective mientras un suave timbre llenaba la atmósfera sombría. Mientras el hombre hablaba con sus superiores, Master comenzó a inspeccionar el resto del apartamento. La gran mayoría de las pruebas habían quedado reducidas a cenizas. Dicho esto estaba lejos de ser un crimen perfecto. Quienquiera que les hiciera esto a los Eiichi no era un dios, y mientras eso fuera cierto, Master estaba seguro de que podrían atrapar a su asesino. Sin embargo, mientras todos se ponían los guantes preparándose para la inspección, el teléfono de Master empezó a vibrar.
¿Hay problemas en la oficina?, preguntó uno de los policías mientras el héroe fruncía el ceño y apagaba la alarma. MMM. Ojalá fuera eso, murmuró el héroe corrupto mientras sacaba su teléfono. Es un recordatorio para llamar a alguien. Continuó frunciendo el ceño y apretándose el puente de la nariz. Esto iba a ser difícil. Ah, ¿es tu esposa? Intervino el compañero del policía mientras escarbaban entre los escombros. Una vez más, Maro Maestro negó con la cabeza. No, es peor. Empezó mientras se crujía los nudillos y miraba el techo quemado del apartamento. Es el niño. A la hora de comunicarle a alguien la muerte de un ser querido, se requería cierto tacto y empatía. Ningún héroe podía considerarse verdaderamente grande sin poseer al menos un poco de estas dos cualidades. Sin embargo, a veces, por mucho que un héroe intentara sonreír y mostrarse feliz, siempre había situaciones que podían abrumarlo emocionalmente. Al fin y al cabo, los héroes eran humanos. Muchos tenían esposas e hijos. Por lo tanto, dependiendo de la naturaleza del caso, algunos héroes podían ser llamados para asumir la responsabilidad psicológica de sus camaradas. Estas tareas solían subcontratarse a héroes novatos o ayudantes de agencias asociadas como una especie de iniciación en el negocio. Lamentablemente, Maro Master no contaba con tales personas. Así que se vio obligado a hacerlo él mismo. Sí, no estamos seguros de quién lo hizo. Empezó, mientras las palabras se le escapaban de las fauces como grava. Anoche, un villano irrumpió en la casa de los Eiichi y le prendió fuego. Todos murieron, y hay indicios de que algunos fueron torturados antes de morir. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. ¿Oyó eso, señor Walker? Había algo surrealista en contarle a un estudiante de preparatoria una noticia tan dura. Casi como si estuviera sermoneando a un niño sobre los horrores de la guerra. Sin embargo, para sorpresa de Maro Master, cuando el chico habló, su voz era firme y tranquila. ¿Ya han incinerado sus cuerpos?, preguntó, lo que pilló a Maro Master por sorpresa. Normalmente, en este tipo de situaciones, la persona recién informada solía hacer un aluvión de preguntas sobre el fallecido y el sospechoso. Era la reacción normal. Al fin y al cabo, la gente quería saber qué tan cerca estaba la policía de atrapar al villano que mató a sus seres queridos. Rompen a llorar, se enfadan y empiezan a gritar. Sobre todo si se trataba de un joven. A tan temprana edad, la mayoría simplemente no era capaz de asimilar un concepto tan difícil como la muerte. Incluso los famosos compañeros de clase de Walker quedarían devastados si se les pusiera en una situación similar. Sin embargo, a pesar de todo eso, este chico se tomó la noticia con calma. Fue una reacción que no solo perturbó a Maro Master, sino que también lo preocupó. Sí, continuó el héroe corrupto mientras luchaba por encontrar algo que decir. Aunque técnicamente era un jefe mafioso empedernido, toda esta secuencia de eventos fue suficiente para pillarlo desprevenido. Debido al abrumador deterioro y al mal estado de los cuerpos, las autopsias no tardaron mucho. Si no me equivoco, sus cenizas fueron enviadas a un cementerio hace apenas unas horas. Ninguna de las víctimas tenía familiares aquí en la ciudad, así que el gobierno prácticamente se apresuró a enterrar sus restos. Una vez más, estos vívidos detalles no lograron arrancarle ni un gemido a Walker. Ya veo, murmuró el chico en un tono mudo e inexpresivo. ¿Planea la policía publicar pronto un aviso oficial de fallecimiento?, añadió Walker tras unos segundos de silencio aplastante. Metal Meister suspiró, esperando a que surgiera esa pregunta. Están esperando a que reunamos suficientes pruebas para perfilar al perpetrador. Según el testimonio de los testigos, por el momento solo sabemos que el asesino era hombre y caucásico. Obviamente, eso ni siquiera es suficiente para elaborar un retrato forense. Así que están retrasando el anuncio hasta entonces para evitar un pánico innecesario. No podemos simplemente decirle a los medios que hay un asesino suelto sin tener al menos esa información, le dijo Maro Master. Un asesinato en los barrios bajos no es nada nuevo. Sin embargo, la masacre de una familia entera no lo es. Sobre todo si hablamos de una familia como los Eiichi. Un paso en falso y ambos podríamos acabar en serios problemas. En momentos como este, era fácil para ambos olvidar sus situaciones personales. Metal Meister estaba metido en más de una red de actividades malvadas, y Walker era un inmigrante ilegal. Una investigación oficial, si las autoridades buscaban en los lugares adecuados, podría ser un desastre para ambos.
Sin embargo, lamentablemente, no podían hacer nada al respecto. La idea de perder todo lo que había construido aterrorizaba a Maddo Master. Y, aunque Walker no lo demostraba, estaba seguro de que el chico compartía sus sentimientos. ¿Le preocupa que la policía derribe su puerta, señor Osada Soji?, le preguntó Walker. Su pregunta provocó la burla de Maddo Master. ¿Estás usando mi nombre real? ¿Dónde lo has oído? Desde luego, no se lo dijo al chico cuando se conocieron. Aunque, suspiró el héroe, considerando a qué escuela vas, supongo que no debería sorprenderme que lo sepas. Al menos ahora podían dirigirse el uno al otro con propiedad. En fin, para responder a tu pregunta, no. La mayoría de los policías aquí en los barrios bajos me deben favores, así que, a menos que intervenga la Comisión de Seguridad Pública, no debería haber problema. Estoy más preocupado por ti. Aunque actuaba con una madurez increíble para su edad, Walker seguía siendo un joven. La gente como él era conocida por ser impredecible en situaciones como estas. ¿Hay algo que quieras decir?, murmuró el chico, con un tono plano y cortante como el filo de una navaja. Una vez más, Maddo Master se quedó perplejo ante las palabras del niño. Su forma de preguntar no era natural. Mira, solo quiero recordarte cuál es tu lugar. Metal Meister empezó con una tos nerviosa, ansioso por retomar la conversación. Ahora mismo estás en una situación delicada. Desde que mataste a ese villano, los medios te han puesto en una gran diana roja. Y ambos conocemos las restricciones que te impusieron como resultado. Uno de los administradores me dijo que tienes prohibido participar en más prácticas. Un contratiempo más como ese y podrías ser expulsado. Si eso ocurre, olvídate de reformar los barrios bajos. Todo se convertirá en un sueño sin esperanza. Después de eso, Maddo Master se tomó un momento para recuperar la compostura antes de continuar. Solo quiero asegurarme de que no hagas ninguna estupidez. Ahora era el turno de Alan de burlarse. ¿Qué crees que haré? ¿Arruinar mi futuro y casar a ese hombre yo mismo?, le preguntó Walker con la voz temblorosa de frustración. Para gente en tu posición, eso suele ser lo primero que les pasa por la cabeza, dijo Maddo Master mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Antes de que Walker apareciera por primera vez en su agencia, había varios casos en los que un héroe o aprendiz intentaba cazar a un villano a su manera. Ese tipo de justicia por mano propia era muy común hace apenas unos años. De hecho, gracias a sus contactos clandestinos, incluso se enteró de que un compañero de clase de Walker cometió un pecado similar cuando Stan, el asesino de héroes, seguía suelto. Claro, esta pequeña transgresión fue rápidamente encubierta y ocultada, pero el hecho de que fuera un estudiante de la UA quien intentara este crimen fue un preocupante recordatorio de lo que podría suceder en el campo. HMPH. Debería confiar más en mí, señor Soji. Sé perfectamente las consecuencias que me espera si intento atrapar al culpable yo mismo. Así que no tiene que preocuparse por eso, dijo el chico, recuperando su tono tranquilo habitual. Mencionó que la policía solo sabe que el asesino es un hombre caucásico, ¿verdad? Incluso si quisiera perseguirlos personalmente, necesitaría más información para iniciar una búsqueda seria. En un pueblo como los Barrios Bajos, había literalmente miles de habitantes merodeando día y noche. Buscar a una persona específica en ese caos sería como buscar una aguja en un pajar. Cuando era exorcista, nunca tuvo que preocuparse por cazar gente. Su trabajo siempre se centraba en identificar y destruir akumas, e incluso entonces confiaba en su ojo maldito para localizar a los demonios. Para ser sincero, me encantaría ayudarte a encontrar al asesino del señor Eiichi, pero no estoy en condiciones de hacerlo. Por ahora, solo podía esperar y rezar para que atraparan al sospechoso. Era una reacción que Maddo Master no esperaba, y con la que estaba demasiado familiarizado. ¿Qué demonios hizo este chico antes de que el señor Eiichi lo encontrara?, pensó el héroe mientras un inconfundible escalofrío le recorría la espalda. En el pasado, Walker había dicho y hecho muchas cosas que sugerían que era más que un simple luchador talentoso. Fue su porte, su forma de hablar y reaccionar lo que llevó a Maddo Master a cuestionar su pasado. Sin embargo, por mucho que buscara información, cualquier rastro de evidencia acababa secándose como un pozo en el desierto. Siempre tengo por norma investigar a la gente con la que he hecho negocios. Y aún así, a pesar de mi vasta experiencia, Alan Walker sigue siendo un completo misterio para mí. Era un milagro que los medios no se hubieran dado cuenta todavía.
Los principales medios de comunicación se habían centrado tanto en el incidente del asesinato del villano que pasaron por alto por completo la historia que tenían delante de sus ojos. No puedo evitar preguntarme, Alan Walker, ¿quién eres? 2 horas después. A lo largo de la historia de la humanidad, ninguna expresión ha estado más estrechamente vinculada a la felicidad que una sonrisa. Era una expresión tan simple, que consistía simplemente en una ligera curvatura de los labios, y sin embargo, este cambio relativamente insignificante podía transmitir tanta emoción. Así como los ojos eran la ventana del corazón, la sonrisa de una persona podía verse como un espejo del subconsciente. En la actualidad, las sonrisas de los héroes eran símbolos de paz. De hecho, podría decirse que algunos héroes vivían y morían gracias a su sonrisa. Esa sensación de coraje y felicidad inquebrantables era suficiente para apaciguar a un público asaltado por villanos a diario. Sin embargo, quizás debido al peso que conllevan estas sonrisas, muchos en el curso de Héroes de UA encontraron esta simple tarea imposible de lograr en medio de la batalla. Algunos, como Midoriya, hicieron de esta expresión uno de sus objetivos. Otros se centraron en fortalecer sus peculiaridades y cuerpos para apaciguar a la ciudadanía inquieta. Pero la gran mayoría coincidió en que la sonrisa de un héroe era uno de los rasgos más difíciles de obtener. Pero, para Alan Walker, este sentimiento era completamente al revés. «Oh, Walker, ahí estás», oyó Alan que All Might lo llamaba mientras atravesaba el patio. «All Might, es un placer verte». «¿Cómo has estado?», le preguntó el chico a su instructor, quien simplemente se encogió de hombros y sonrió. Debía estar emocionado por el festival escolar que estaba a la vuelta de la esquina. Claro que, para evitar la mala prensa, no participaría, pero All Might no tenía por qué saberlo. Allen sabía que el héroe retirado y sus compañeros se esforzaban por aprovechar al máximo este evento. Así que no tenía derecho a arruinárselo. «Estoy mejor que nunca, gracias por preguntar», anunció el héroe con orgullo y entusiasmo. Como siempre, la presencia de Omar era, a falta de un término mejor, deslumbrante. Aunque su cuerpo había quedado permanentemente debilitado y expuesto, aún podía enfrentarse al mundo con una sonrisa genuina. Tenía una actitud positiva que lo impulsaba a seguir adelante sin importar lo que pasara. Era uno de los muchos rasgos del héroe que Alan admiraba, pero también envidiaba. En fin, ¿se llevan bien tú y tus compañeros? Debe ser difícil integrarse, siendo un estudiante de intercambio y todo eso. Dios mío. Era obvio que All Might se esforzaba por ser un buen mentor. Quizás el héroe notó algo raro en su humor esa mañana, o quizás era algo que hacía con regularidad. En cualquier caso, Omar hacía todo lo posible por animarlo. Lamentablemente, los problemas de Alan no se solucionaban fácilmente con una simple charla motivadora. «Ah, sí», empezó Alan con cara de felicidad. «Lo estamos haciendo bien. Solo estoy acostumbrándome a este país. Si no me creen, pregúntenles ustedes mismos». Alan sabía que sus compañeros mentirían para salvar las apariencias. Al fin y al cabo, todos eran estudiantes de preparatoria. Ninguno de ellos había comprendido del todo el concepto de asumir la responsabilidad de sus actos. Y no podía culparlos por ello. Al fin y al cabo, cuando aún estaba en el circo, solo pensaba en salvar el pellejo. Ser egoísta era parte de crecer. «Oh, no creo que sea necesario», anunció Omar dándole una palmadita en la espalda. «Mientras te sientas incluido, todo está bien. Una de las principales razones por las que celebramos estos festivales es para acortar distancias entre ustedes, estudiantes. Trabajando juntos por un objetivo común, estoy seguro de que podrán forjar relaciones maravillosas que durarán toda la vida». Dicho como un auténtico héroe. «Gracias, lo tomaré en serio», dijo Alan mientras sus labios se curvaban en una maravillosa sonrisa. All Might, fácilmente engañado por su actuación, le devolvió el gesto antes de despedirse y dirigirse al edificio principal de la escuela. Sin embargo, una vez que Alan estuvo seguro de que el héroe se había ido, su expresión cambió por completo. Al principio fue lenta, consistiendo en un leve tic en la boca, pero, después de unos segundos, cuando las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas como ríos, su verdadera cara salió a la superficie. «Bueno, es bueno saber que mi cara de póker no ha perdido su encanto incluso después de todo este tiempo», murmuró para sí mismo mientras deambulaba sin rumbo hacia el límite del campus. Allí, junto a uno de los muros colindantes, había un pequeño banco escondido tras los cerezos en flor.
Era un lugar pintoresco que los estudiantes rara vez visitaban y uno que había estado usando para escapar de las miradas de sus compañeros durante un tiempo. Lo descubrió poco después de adoptar a Tem y se había convertido en una especie de refugio para él. Un lugar donde podía quitarse la máscara y descansar. Por un instante, simplemente se sentó allí, absorbiendo el ambiente y la atmósfera del lugar. Una vez más has perdido a alguien importante para ti. Una voz familiar habló. ¿Qué? Se ha rendido mi aprendiz idiota, repitió, lo que provocó que Alan soltara una risita triste. Debo estar volviéndome loco, murmuró apretando los dientes. Empiezo a oír voces. Sabía perfectamente que no había nadie más en ese claro. La única persona allí era él. Y aún así, aunque estaba completamente solo, la voz seguía hablando. Por fin te das cuenta de lo pesada que es esa sonrisa, mi aprendiz idiota. Murmuró la voz mientras el aroma a humo de tabaco, extrañamente familiar, le llenaba la nariz. Cuando entrenabas conmigo, y mientras trabajabas como exorcista, siempre llevabas esa máscara de felicidad donde quiera que ibas. Pase lo que pase, esa expresión de paz nunca se desvanecía, pero, bueno, así eres, ¿no? No eres más que un producto de mi imaginación, se burló Alan, ¿no deberías saberlo ya? Lo importante no es lo que yo sé, sino lo que tú entiendes. Al fin y al cabo, es porque te sientes tan confundido y solo que estoy aquí en primer lugar, dijo la voz mientras Alan la oía dar una calada al cigarrillo. Ambos sabemos que los Sei y Chin no fueron la primera familia a la que no protegiste. Demonios, apenas los conocías. Sinceramente, en el gran esquema de las cosas, sus muertes son solo una gota en el océano. Al fin y al cabo, no se trata de ellos, se trata de tu propia debilidad. Lo sé, susurró Alan, apretando los puños con frustración. Permaneció así durante lo que parecieron minutos antes de que la voz en su cabeza volviera a hablar. ¿Cuándo Mana te dijo que nunca dejaras de caminar, de verdad entendiste la crueldad de esas palabras? No, era solo una niña en ese entonces, así que dudo que lo hicieras. La voz se quejó, haciéndose cada vez más fuerte y real con cada palabra. Es fácil sonreír y decir que todo va a estar bien. Pero la vida rara vez es tan simple. Si el mundo estuviera lleno de ángeles en lugar de hombres, tal vez podrías ayudar y salvar a todos, pero lamentablemente tus vecinos no son ángeles, son mortales como tú. Y, a diferencia de tus compañeros de clase, no puedes ignorarlo. Has visto y hecho demasiado para que sea tan fácil. A estas alturas has caído tan bajo que no creo que ninguno de nosotros pueda salvarte. E incluso si Dios te ayudara personalmente a salir a la superficie, nunca aceptarás esa mano de misericordia. Eres demasiado terco. ¿Por qué dices eso? Simplemente vivo como me enseñó Mana. Afrontar cada día con una sonrisa y seguir adelante, ¿no es ese un ideal que todos deberíamos aspirar a alcanzar?, preguntó Alan a la voz, pero en realidad se lo preguntaba a sí mismo. ¿Por qué?, rió la voz. ¿Me preguntas por qué? Es porque, al final, nada de esto cambiará nada. Dale un par de días y habrás reprimido estos sentimientos en lo más profundo de tu corazón, como siempre. Es la única manera de levantarte por la mañana. Las palabras dolieron como hierro candente, pero Alan sabía que eran ciertas. Te aferras a la máscara de Mana con todas tus fuerzas porque es la única balsa que tienes en tu océano de pérdida. Aunque sus conceptos sean erróneos, sin ella, simplemente te hundirías sin dejar rastro. Sigues girando la rueda de este ciclo de arrepentimiento porque es el único camino que te queda, y temes detener su giro porque no sabes cómo vivirías sin él. Así que, básicamente, estoy atrapado en un camino interminable de dolor y tragedia. La idea es casi poética. Al igual que el payaso de cara blanca que perseguía a Auguste, el camino que recorrió siempre sería accidentado y lleno de espinas. Al fin y al cabo, supongo que solo soy un payaso idiota, pensó Alan con una risita triste. ¿Era eso lo que intentaba decirme, maestro?, preguntó, pero, por supuesto, no había nadie para responderle. Una vez más, se quedó solo en ese claro. Sin nada más que sus propios pensamientos para hacerle compañía. Sin algo tangible que lo impulsara, no era mejor que una marioneta que bailaba sobre hilos. Necesito seguir adelante, pensó mientras miraba su mano izquierda. Pero, si ese es el caso, ¿hacia dónde voy? Iba a esta escuela para convertirse en un héroe, pero ¿era eso realmente lo que quería hacer con su vida? Sinceramente, no estaba tan seguro.
Si quería ayudar a la gente de los barrios bajos, cosa que hacía, tendría que convertirse en un héroe oficial. Sin embargo, sus motivaciones eran demasiado diferentes a las de sus compañeros. No podía pasar todos los días de su vida escolar trabajando por un objetivo tan lejano. Al fin y al cabo, era un ser humano, y el corazón de un ser humano no podía llenarse solo de promesas e ideales. Necesitaba una distracción, algo que le distrajera por un rato. Por desgracia, pasar tiempo con sus compañeros ya no era una opción, así que tendría que buscar algo diferente. Fue entonces, en ese momento, que la inspiración lo invadió. Puede que no tuviera amigos en esta escuela en quienes confiar, pero había uno que había traído consigo y que siempre había estado a su lado. Supongo, payaso de la corona, que solo somos tú y yo otra vez, pensó mientras sonreía y activaba en silencio su inocencia. Al contemplar esa garra familiar, una extraña sensación de nostalgia lo invadió, y por primera vez en mucho tiempo se sintió bien de estar vivo de nuevo. Capítulo 10. El camino del fuerte. Allen frunció el ceño, inmóvil en la cama de su dormitorio. Faltaba poco más de una semana para el festival cultural, y aunque sus compañeros no le permitían ayudar, empezaba a sentirse un poco estresado. Un festival escolar. ¿Cómo será?, pensó mientras apretaba nerviosamente la almohada. Como creció en la calle con Mana, nunca tuvo la oportunidad de asistir a un evento así como estudiante. Claro que esta vez no participaría. Al fin y al cabo, nadie lo quería en su grupo. Y no los culpaba. Había oído que el Festival Cultural de la UA era un evento muy popular y con la atención que había recibido su clase gracias a los acontecimientos recientes, era muy probable que los medios también estuvieran allí. No puedo permitirme desanimar a mis compañeros, pensó mientras se mordía el labio. Puede que me rechacen, pero todos tienen sus propias esperanzas y sueños, por los que han trabajado toda su vida. No tengo derecho a arruinárselos. Aún así, aunque no pudiera participar en el festival, eso no significaba que fuera a pasar la semana siguiente sin hacer nada. Quizás fuera por las enseñanzas de Mana, pero no podía permitirse detenerse. Tengo que seguir adelante, pensó mientras miraba su mano izquierda. Hacía unos días había decidido dedicar el festival a fortalecer su cuerpo y su inocencia. Sin embargo, esa decisión trajo consigo un montón de problemas. Mejorar su condición física era fácil, solo tenía que añadir algunas actividades más a su entrenamiento diario, pero su inocencia era otra historia. El payaso de la corona no es un músculo, pensó, ¿cómo lo fortalezco? Técnicamente hablando, lo más parecido a un verdadero amigo que tenía en ese momento era su inocencia. Pero no tenía ni idea de cómo profundizar su vínculo con ella. Por mucho que pensara, reflexionara y maquinara, no encontraba la solución a este pequeño dilema. Oigan, ¿alguien ha visto a Ácido? Tenemos que practicar el baile. Alan escuchó a uno de sus compañeros gritar desde el vestíbulo del dormitorio. Por lo que pudo deducir, la clase planeaba organizar una gran fiesta para su atracción. Habría luces, música en vivo y artistas trabajando para entretener a sus compañeros. Sinceramente, era una idea increíble y una en la que deseaba participar. Parece que se lo están pasando bien, pensó mientras se apretaba la frente con frustración. No quería admitirlo, pero con el festival cerrado y sin ningún método viable para fortalecerse, estaba paralizado. Necesito un consejero. Al fin y al cabo, no podía hacer mucho solo. Pero ¿con quién podría hablar de estas cosas? Allen tenía mucho que decir, pero simplemente no había nadie en quien confiar en ese momento. Aunque costara creerlo, aunque estuviera rodeado de héroes a diario, los verdaderos camaradas escaseaban. Reflexionó sobre este pensamiento durante lo que parecieron horas hasta que finalmente se rindió. Vamos, Tim, empezó a decir mientras se giraba hacia su perro, vamos a dar un paseo. Al instante, el adorable Beagle saltó de su cama improvisada y ladró alegremente. Por un instante, Alan sintió envidia del animal por eso. Su estado de ánimo cambiaba con la mínima expresión y aunque al principio pudiera sonar mal, era una cualidad que necesitaba con urgencia. Es realmente extraño, murmuró Alan al salir de su dormitorio. Creo que era más feliz cuando servía de exorcista. En aquel entonces, cada nueva mañana traía consigo un montón de peligro, muerte y melancolía. Sin embargo, de alguna manera, se encontró añorando aquellos días pasados. Tras tomarse un momento para fingir felicidad, Alan salió al pasillo y se dirigió rápidamente a la puerta principal. De vez en cuando se cruzaba con alguno de sus compañeros practicando para el próximo festival.
De nuevo, ninguno intentó llamarlo ni pedirle ayuda, pero no le sorprendía. Parece que se lo están pasando bien, pensó mientras contemplaba el edificio principal de la UA. Sus compañeros transcurrían su día sin ninguna preocupación. Sinceramente, sus rostros apacibles eran casi inquietantes, en cierto modo. Como tuvo que depender de sí mismo para sobrevivir la mayor parte de su vida, Alan nunca creyó que algún día podría experimentar tal dicha. Cuando entrenaba para unirse a la Orden Negra, se puso como regla no dejar que nadie se acercara demasiado. Era amable, pero a cambio, mantenía a quienes lo conocían a una distancia cómoda. En aquel entonces, antes de saber usar su arma, esa era una de las pocas maneras en que podía protegerse de los Akumas. En cierto modo, casi se le podría llamar una oveja que había perdido su rebaño. Estaba decidido a seguir su camino, pero para que sus esfuerzos significaran algo, no podía permitirse que se torciera demasiado. Maldita sea, pensó mientras, sin darse cuenta, se dirigía a la salida del campus. A cada paso, Jem se le colaba entre las piernas, ansioso por desgarrar con sus fauces a cualquier desafortunado insecto que se acercara demasiado. No es que pueda acudir a un asesor cualquiera con mis problemas, dijo Alan con una mueca. Aunque tuviera a alguien en quien confiar sus problemas, también estaba el hecho de que, en ese momento, no era precisamente la persona más popular de Japón. No le sorprendería que algunos asesores lo evitaran a propósito, y sinceramente, no quería arriesgarse a cavar un hoyo más profundo. Necesitaba a alguien que lo guiara, pero también debía permanecer en el anonimato para no dañar su ya de por sí mala reputación. Una pregunta tan compleja normalmente no tenía respuesta, pero, gracias en parte a su anterior ocupación, el exorcista no tardó mucho en averiguar dónde buscar ayuda. Eso podría funcionar, pensó. ¿Pero hay alguno cerca? Después de todo, Japón era un país del este. Era muy probable que no encontrara lo que buscaba en esa ciudad. Sin embargo, aunque sus esfuerzos pudieran resultar infructuosos, Alan siguió adelante sin pensarlo dos veces. No tengo nada más que hacer hoy, susurró el chico mientras cruzaba la puerta de salida. Era hora de seguir adelante. Unas horas más tarde. Si bien el catolicismo era la religión mayoritaria en su época, en Japón, la Iglesia Católica Romana tenía una presencia relativamente pequeña. Solo unos pocos practicaban la fe con vehemencia en el país, y el número de iglesias físicas era, como mínimo, reducido. Por eso, cuando Alan Walker comenzó a buscar una capilla sagrada, no estaba muy seguro de encontrarla. Sin embargo, la suerte le acompañó ese día, y no tardó mucho en encontrarse con uno de esos edificios. Supongo que no debería sorprenderme, pensó. Esta es una ciudad importante, claro que tendrían una iglesia escondida en algún sitio. La capilla frente a la que se encontraba era un pequeño agujero en la pared, oculto en uno de los callejones del barrio. Si tuviera que describirla en una sola palabra, diría que se sentía acogedora. No recuerdo la última vez que fui a misa, pensó mientras acompañaba a Tem a la entrada principal. Telarañas y polvo cubrían el arco que colgaba sobre la puerta, y el acabado de la madera comenzaba a desconcharse. Tras un momento para rezar una breve oración, Alan aplaudió y entró en el edificio. La entrada se abrió con un chirrido audible, casi como si nadie la hubiera tocado en décadas. Claro, era una ligera exageración, pero casi se podría decir lo mismo de cualquier parte de esta iglesia decrépita. Parte del suelo de madera tenía daños visibles por el agua y el techo tenía unas goteras horribles. «Hola», gritó Alan hacia la sección principal de la capilla. «¿Hay alguien aquí?» Su voz resonó por las vigas y los pasillos, casi como un carillón de viento, antes de que sus llamados fueran respondidos. Oyó decir a un hombre desde uno de los pisos superiores, «¿Es un adorador?». Unos momentos después, un anciano sacerdote bajó corriendo por unas escaleras cercanas. Era bastante corpulento y parecía un poco deforme, pero tenía una extraña aura tranquilizadora que exigía la confianza de cualquiera. Un sacerdote católico en persona. «No puedo creer que haya encontrado uno en esta ciudad», murmuró Alan mientras una extraña sensación de nostalgia lo invadía por completo. Desde que escapó de la orden, no podía arriesgarse a acercarse a una iglesia, y mucho menos a entrar físicamente en ella. Incluso después de siglos de desarrollo y crecimiento, lugares como este siguen siendo los mismos, pensó mientras buscaba un asiento en una de las cabinas vacías. «¿Tú eres?», empezó el sacerdote rascándose la barbilla con curiosidad, «Alan Walker, ¿cierto? El que detuvo a ese villano en la obra hace unos días».
El tono que usó el sacerdote al hacer esta pregunta no era el que Walker esperaba. Sinceramente, casi creía que lo acompañarían a la puerta en cuanto pusiera un pie en el edificio, pero, obviamente, no fue así. Sí, sí, lo soy, murmuró Alan mientras apretaba torpemente los pulgares. Me preguntaba, padre, si estaría dispuesto a escuchar mi confesión. El acto de confesión era una práctica común en la que se esperaba que todos los seguidores de la fe participaran activamente. Sin embargo, hacía años que no se había sentado en una cabina. Tenía tanto que desahogarse. Tanto peso sobre sus hombros que no sabía qué hacer. Si no puede hacerlo, o si mi presencia le incomoda, dígamelo y me voy. Este chico, pensó el sacerdote, ¿qué le pasó para que sonara tan derrotado? Aunque esta iglesia no era muy popular, tenía bastantes feligreses que lo mantenían ocupado de vez en cuando. Algunos de esos hombres y mujeres eran villanos reformados, y muchos aún no superaban la culpa de sus crímenes pasados. Gracias a la noticia, ya sabía que este chico tenía las manos manchadas de sangre, pero había algo más inquietante oculto bajo esa sonrisa feliz. Sin embargo, no era su trabajo curiosear. Tonterías, dijo el hombre mientras se dirigía lentamente al único confesionario de la capilla. Si negara la dedicación de un joven a la fe, especialmente a uno de tu estatura, no podría llamarme sacerdote, ¿verdad? Mientras hablaba, el sacerdote extendió la mano y abrió una de las puertas del confesionario. No importa lo que alguien haya hecho en el pasado, no importan los pecados que cargue, es mi responsabilidad escucharlo en su totalidad. Así que, señor Walker, no tiene por qué tener miedo. El hombre no pudo evitar sonreír al notar que las mejillas de Walker empezaban a enrojecerse lentamente. Armarse de valor para venir aquí después de hacer algo tan atroz como quebrantar uno de los 10 mandamientos decía mucho de su carácter. Era obvio que lamentaba su desaire al Todopoderoso y quería cambiar para mejor. Gracias, padre, le prometo que no tardaré mucho, dijo Walker mientras se dirigía torpemente a la cabina. Una vez que el sacerdote se aseguró de que el niño estuviera cómodo, cerró la segunda puerta del confesionario y tomó asiento. Un crujido perceptible resonó en sus oídos cuando la vieja madera comenzó a asentarse, levantando verdaderas nubes de polvo. ¡Achú!, estornudó el niño, provocando una carcajada del sacerdote. Disculpen el desorden, se disculpó. Este lugar suele ser el último que limpiamos de la capilla. Así que casi siempre está en mal estado. Ahora le tocaba al padre avergonzarse. Una vez calmado, el sacerdote carraspeó y permitió que Walker dijera las palabras mágicas. Bendígame, padre, porque he pecado. Han pasado casi 3 años desde mi última confesión, susurró Walker mientras se reclinaba en su asiento, comenzando oficialmente el procedimiento. Seguro que ha oído hablar de mí, ¿verdad?, le preguntó al sacerdote. Sí, sé quién eres, empezó el sacerdote. Alan Walker, la nueva incorporación a la prestigiosa clase A de la preparatoria UA. Según las noticias, menos de 3 semanas después de tu ingreso a esa escuela, mataste a un villano en acto de servicio. Si no te importa que pregunte, ¿es esa la razón por la que decidiste venir hoy? Para sorpresa del padre, el chico negó con la cabeza. No, para ser sincero, la razón por la que busqué a alguien como tú es mucho más egoísta, dijo Walker, apretando el puño. He estado sufriendo por ese villano desde el día en que lo envié a su creador, pero sé que, si quería salvar la mayor cantidad de vidas posible, tenía que morir. Aunque personalmente no pueda soportar la idea, matarlo era la única opción que me quedaba. Una vez más, las palabras del chico dejaron al sacerdote sin palabras. Casi esperaba que Walker hubiera venido a pedir perdón, como tantos otros. En cambio, parecía estar haciendo algo completamente diferente. A decir verdad, tengo tantas cosas que decir, pero no puedo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó el sacerdote. Esta capilla es la casa del Todopoderoso, no importa lo que hayas hecho, puedes decírmelo y alejar ese dolor. Los hombres de la iglesia hemos hecho juramento de silencio. Así que juro que nada de lo que digas saldrá de esta cabina. Rió Walker, sé que lo que digo es extraño, pero tengo la boca cerrada. Al fin y al cabo, Dios ya tiene sus manos sobre el camino que recorro. El sacerdote no pudo evitar levantar una ceja al oír eso. ¿De qué demonios hablaba este chico? Lamentablemente, no creo que pueda librarme nunca del peso que llevo sobre los hombros. Sin embargo, dijo el chico con una extraña y ardiente determinación en los ojos, no pienso quedarme de brazos cruzados y dejar que me aplaste.
Quiero hacerme más fuerte, pero, haga lo que haga, independientemente de los planes que se me ocurran, la tarea parece simplemente imposible. Si solo quieres hacerte más fuerte, ¿por qué no le preguntas a uno de tus profesores del colegio? Son héroes, están mejor preparados para responder esa pregunta que un viejo sacerdote en una capilla de un callejón, dijo el padre mientras miraba con tristeza una de sus palmas. No sabía por qué, pero hablar con este corderito perdido era más difícil que cualquiera de sus anteriores confesiones con villanos reformados. Solo llevaban hablando poco menos de 2 minutos, y sin embargo, ya sentía que no estaba hablando con un estudiante normal. Este niño había visto cosas. No podía decir qué, pero sabía que debía haber una razón para que su voz sonara tan cansada. Supongo que esa es la respuesta obvia, ¿verdad?, respondió el chico con una sonrisa triste. Lamentablemente, lo que quiero fortalecer no es algo como un músculo o una peculiaridad. Mientras hablaba, el sacerdote notó que Walker miraba distraídamente su mano izquierda. Casi parecía que buscaba algo en esa palma, algo que estaba fuera de su alcance. Ah, así que es así, murmuró el padre mientras se rascaba la sien derecha. ¿Buscas una manera de fortalecer tu espíritu?, preguntó. Una vez más, Walker no respondió, lo cual no le sorprendió. Después de todo, las respuestas a preguntas complejas como esta no solían ser tan sencillas. Eso es sin duda parte de ello, pero... Walker frunció el ceño. No sé muy bien cómo describirlo. Vine aquí porque no podía expresar este sentimiento con palabras, ¿sabes? Esperaba que, con tu edad y experiencia, pudieras orientarme. Ahora fue el turno del sacerdote de suspirar. Supongo que tiene sentido, pero, para ser sincero, ninguno de los dos nos conocemos realmente. ¿Por qué arriesgarse a preguntarme a mí, un completo desconocido, una pregunta tan importante?, dijo el sacerdote, visiblemente confundido por toda la situación. Una vez más, el chico soltó una risita triste y miró al techo del confesionario, casi como si contemplara el infinito cielo azul. La verdad es que no lo sé. Quizás sea porque eres sacerdote, pero, en realidad, creo que quiero preguntarte porque no me conoces. A estas alturas, me siento más cómodo compartiendo mi historia con alguien como tú que con quienes ya conozco. ¿Qué clase de broma pesada es esa? Ríete si quieres. La voz de Walker temblaba con cada palabra, casi como si alguien le estuviera agarrando la tráquea. Era un tono que el sacerdote ya había oído antes. Este chico, parece un veterano. Desde que se descubrieron las peculiaridades, cosas como la guerra y los conflictos armados nacionales eran poco comunes en aquellos tiempos. Ninguna nación quería arriesgar innecesariamente la vida de su gente cuando, después de todo, nadie sabía qué poder ostentaba el siguiente civil. Sin embargo, eso no significaba que la necesidad de tales batallas hubiera desaparecido por completo. Había muchos contratistas militares privados, por ejemplo, que multitud de gobiernos contrataban cuando la situación se ponía difícil. De vez en cuando, un soldado de una de esas compañías entraba por su puerta. La mayoría de las veces, era cuando ese hombre o mujer estaba de gira en Japón. Las historias que le contaban esos soldados lo dejaban helado, y algunas aún lo mantenían despierto por las noches. La mayoría de esos tipos estaban muy deprimidos cuando entraban en esta cabina, pensó el padre. Algunos saldrían de este confesionario sin decir ni una palabra. Este chico, Walker, se comporta de forma similar. Sin embargo, se mordió el labio. Si es así, ¿por qué es tan joven? Los veteranos que habían visitado su capilla en el pasado tenían entre 30 y 40 años. Con el aumento de la popularidad de los héroes públicos, las empresas militares privadas que empleaban a estos soldados comenzaban a desaparecer lentamente. En 1 o 2 décadas, no les sorprendería que todas se declararan en quiebra. Siendo francos, hoy en día, no debería haber nadie en esa industria menor de 20 años. Sin embargo, Walker aún era estudiante y transmitía exactamente las mismas señales que esos veteranos. ¿Se encuentra bien, padre?, preguntó Walker al sacerdote, quien había estado meditando durante los últimos minutos. Cuando el hombre finalmente salió de su trance, el joven exorcista continuó: quizás sea una pregunta extraña para alguien de su nivel, pero quiero saber cómo fortalecerme. ¿Y estás decidido a seguir por este camino, sin importar las dificultades que puedas experimentar?, le preguntó el sacerdote al niño, quien asintió. De verdad me recuerda a esos veteranos, pensó mientras se pellizcaba el puente de la nariz.
No había ni la más mínima vacilación en la voz del niño al respecto, lo cual era sumamente preocupante. Sin embargo, en ese sentido, no estaba en posición de sermonearlo. Al final, solo soy un anciano que trabaja en esta pequeña y destartalada iglesia. No tengo derecho a decirle a este niño cómo vivir. Sin embargo, sería una vergüenza para todos los abuelos del mundo si dejara que este joven se fuera sin ningún consejo. Con eso en mente, el sacerdote levantó la vista y finalmente rompió el silencio. Sinceramente, señor Walker, no tengo una respuesta para seguir el camino de los fuertes. La fuerza, en este mundo, no es algo que se obtenga fácilmente. La mayoría simplemente nace con ella. Para ser verdaderamente fuerte, debes darte cuenta de que, por mucho que trabajes, por mucho que entrenes, siempre existe la realidad de que en algún lugar hay alguien que puede vencerte simplemente porque tiene una habilidad superior. Lo sé. Susurró el chico, dejando escapar un suspiro deprimido. El sacerdote frunció el ceño. Si estuviera hablando con cualquier otro estudiante de la UA, lo despediría con la típica frase de hazlo lo mejor que puedas y siempre tendrás éxito, pero simplemente no podía hacerlo allí. Este niño era lo suficientemente maduro como para aceptar la fría y dura realidad del mundo. De eso estaba seguro. Dicho esto, no puedo decir que mi consejo te sea completamente inútil, dijo el sacerdote con un tono casi paternal. Verás, el camino hacia la fuerza, en mi experiencia, no es un camino fijo. Como un árbol alto, todos empiezan por la base, pero el camino pronto se bifurca en innumerables ramificaciones y atajos. Al igual que no hay dos árboles exactamente iguales, todos, en algún momento u otro, tomamos un camino diferente hacia nuestro destino deseado. ¿Hablas de peculiaridades de entrenamiento?, preguntó Alan al sacerdote, quien suspiró y negó con la cabeza. No, en realidad, me refiero a algo mucho más profundo y personal. Está aquí mismo, dijo el sacerdote mientras se ponía una mano sobre el corazón con ternura. Si algo he aprendido a lo largo de mis años, es que hay muchos tipos de fortalezas. Ahora mismo, parece que solo te centras en mejorar en una pelea, pero ¿no crees que es una tontería? ¿Qué intenta decir?, preguntó Walker mientras miraba al sacerdote a través de la reja del confesionario. En respuesta, el padre frunció el ceño y se frotó la frente. ¿Cómo podría explicarlo de forma que este estudiante lo entendiera? Bueno, supongo que lo que intento decir es que necesitas aprovechar tus propias fortalezas. O sea, si las noticias son ciertas, no tienes ninguna peculiaridad, ¿verdad?, preguntó el sacerdote mientras Alan asentía. Si ese es el caso, ¿por qué preocuparte por ser tan fuerte como tus compañeros? No tienes por qué alcanzar a gente que, siendo sinceros, es tan fuerte como un monstruo. En cambio, deberías confiar en lo que te hace único y concentrarte en convertirlo en algo hermoso y empoderador. Por ejemplo, dijo el padre mientras lanzaba un pequeño crucifijo por la rejilla al regazo del chico, podrías usar tu posición a tu favor. Mi posición, murmuró Walker. ¿Qué intenta decir, padre?, continuó mordiéndose el labio. Estoy en mi posición ahora mismo porque maté a un hombre, ¿no es eso algo digno de desprecio? Una vez más, el sacerdote solo pudo suspirar y rascarse la barbilla. Este chico era como esos veteranos, si no decía nada ahora, era muy probable que Walker nunca pudiera librarse de esa culpa. Lamentablemente, no puedo discutir esa postura. El asesinato de cualquier ser humano, en nuestra religión, siempre será un gran tabú. Sin embargo, como dijiste antes, si no hubieras hecho lo necesario, habría habido muchos más entierros ese día. Solo puedes rezar pidiendo perdón y seguir adelante. Pero, aunque no tengo derecho a perdonarte, puedo guiarte en la dirección correcta. Antes de que Alan tuviera la oportunidad de preguntar qué quería decir, el hombre suspiró y salió del confesionario. Walker lo siguió poco después. Lo siento, dijo el sacerdote. Es tan sofocante ese pequeño confesionario, y como no quieres una confesión típica, no pensé que fuera prudente continuar nuestra conversación allí. Entiendo, dijo Walker mientras un repique familiar resonaba por toda la capilla. Era la campana de la iglesia, que anunciaba el fin de la hora. Maldita sea, toda esta travesura se había prolongado más de lo que inicialmente había imaginado. Aunque sus compañeros no lo dejaban participar en el festival, tenía que estar presente. De lo contrario, Omar y los demás profesores sospecharían. Y eso solo causaría problemas a su clase, que sabía que se esforzaban al máximo para sacarle el máximo provecho a este evento. En fin, ¿qué iba a decirme?
Padre, preguntó Alan mientras el sacerdote se dirigía al frente de la iglesia. Creo que sería más fácil si te lo mostrara, dijo mientras levantaba una pequeña caja del altar. Considerando que vas a la escuela aquí, dudo que esta sea la última vez que nos veamos. Así que, para conmemorar nuestro encuentro y darte un consejo más, quiero darte esto. Dicho esto, el sacerdote sonrió y abrió lentamente el contenedor. Esto es. Empezó el chico con los ojos como platos. ¿Pero cómo? ¿Cómo tienes esto? Gritó, casi gritándole al oído al sacerdote. El padre se sorprendió mucho con su reacción, no esperaba que se sorprendiera tanto, pero Alan no pudo evitarlo. Después de todo, dentro de ese contenedor había algo que reconocía. Ese es, uno de los golems de la Orden Negra.